Hola, yo les voy a explicar el problema 6.9 que corresponde al libro Hollmann, décima edición, más específicamente del capítulo 6, Relaciones empíricas y prácticas para transferencia de calor por convección forzada. Entonces, el problema dice de la siguiente manera. Agua a una tasa de 1.3 kg sobre segundo es calentada de 60 Fahrenheit a 100 Fahrenheit en un tubo de diámetro de 2.5 centímetros. La pared del tubo es mantenida constante a una temperatura igual a 40 grados. Entonces lo que vamos a calcular es la longitud del tubo requerida para el proceso de calentamiento. Para esto desglosé una serie de fórmulas que vamos a ocupar a lo largo del problema. Entonces lo que nosotros necesitamos calcular es la longitud del tubo. Para ello necesitamos esta fórmula de transferencia de calor, que es igual a Q por coeficiente de película, por pi, por diámetro, por la longitud, por la temperatura a la que está la pared del tubo, menos la temperatura promedio del fluido. Sin embargo, para esta fórmula necesitamos calcular el coeficiente de película. El coeficiente de película, a su vez, necesitamos calcular el número de Nusselt. Y para el número adimensional de Nusselt necesitamos calcular tanto el Reynolds como el Prandtl. Esta es una fórmula específica que más adelante les explicaré por qué estaremos utilizando. Entonces, para calcular el número de Reynolds necesitamos ciertas propiedades de nuestro fluido, como la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad. Sin embargo, el problema no nos está dando la velocidad, por lo que tendremos que también calcularla con esta fórmula, que es el caudal entre la densidad por el área. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es la conversión de nuestras unidades. En este caso, yo pasé los grados Fahrenheit a grados centígrados, y la longitud que le correspondía al diámetro del tubo la pasé a metros. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las propiedades del agua a la temperatura promedio del fluido. El problema nos dice que la temperatura del agua pasa de 60 Fahrenheit a 100 Fahrenheit. Entonces vamos a calcular la temperatura promedio, que en este caso, pues ya una vez pasando los centígrados, nos da de 26.66 grados. Ahora, que con ayuda de las tablas proporcionadas por el libro para la propiedad del agua, pues vamos a irnos a la columna de esta temperatura específica, y pues vamos a tener las propiedades como el calor específico, la densidad, la viscosidad, la conductividad térmica y el número dimensional de Prandtl. Como habíamos dicho, el problema nos da el caudal, pero no nos da la velocidad del fluido. Entonces, necesitamos la velocidad del fluido para calcular el número de Reynolds. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es el caudal dividido entre la densidad por el área. Y ahora ya tenemos la velocidad del fluido. Con la velocidad del fluido ya podemos calcular el Reynolds. El Reynolds se calcula con la densidad, la velocidad del fluido, el diámetro del tubo, dividido todo esto entre la viscosidad. Y bueno, una vez realizado este cálculo y comprobando que pues no tenemos unidades, ya que el número de Reynolds es un número dimensional, nos da de 76.711.33. El número de Reynolds es importante calcularlo, ya que con él vamos a saber si nuestro fluido es turbulento o es laminar. En este caso, como el flujo resulta ser mayor a 6000, lo consideramos como un flujo turbulento completamente desarrollado. Ahora hay una fórmula específica para el número de Nusselt a un flujo turbulento completamente desarrollado, que es la siguiente, de Dittus y Volter. Entonces, esta se enuncia de la siguiente manera, que es el número de Nusselt es igual a 0.023 por el Reynolds a la 0.8 y el Prandtl elevado a la n. Para saber qué valor de n vamos a ocupar, tenemos que conocer si nuestro fluido se está calentando o si se está enfriando.
volvemos al problema en el que nos dice que está pasando de una temperatura de 15.55 grados a 37.77, por lo que se está calentando, y entonces ocuparemos la n igual a 0.4. Entonces, una vez realizado el cálculo, tenemos que el número de Nusselt es igual a 377.118. Ahora que ya tenemos el número de Nusselt, podemos calcular el coeficiente de película. El coeficiente de película es igual a la constante de conductividad térmica por el Nusselt entre el diámetro. Ya tenemos todos estos valores y nos queda un resultado de 9262.01 watts sobre metro cuadrado por centígrado. Bueno, pues ahora vamos a ocupar dos fórmulas para la transferencia de calor. La primera de ellas, siendo Q, es igual al flujo másico por el calor específico del agua, que a su vez multiplica a la temperatura del fluido 2 menos la temperatura del fluido 1. Y la segunda, que sería Q es igual a el coeficiente de película por el diámetro, por pi, por la longitud, por la temperatura de la pared del tubo, menos la temperatura promedio del fluido. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es igualar estas dos ecuaciones, quedando de la siguiente manera. Bueno, pues ahora nos damos cuenta de que ya tenemos básicamente todos los valores, y lo único que nos falta sería la longitud del tubo. Entonces lo que quedaría ahora sería nada más despejar. Entonces tanto el coeficiente de película, pi, y el diámetro pasan del otro lado de la igualdad, dividiendo, y la diferencia entre la temperatura de la pared del tubo menos la temperatura promedio del fluido de igual manera pasa dividiendo del otro lado. Y ahora ya tenemos nuestra ecuación despejada para la longitud del tubo. Lo único que queda ahora es sustituir los valores, y en este caso hay que recordar nada más que el flujo másico, que es m, sería el que nos están dando en el principio del problema, que sería de 1.3 kilogramos sobre segundo. El calor específico del agua, la temperatura final del fluido menos su temperatura inicial, dividido entre pues nuestro coeficiente de película multiplicado por pi, por el diámetro del tubo, y multiplicado también por la diferencia entre la temperatura de la pared del tubo menos la temperatura promedio del fluido. Entonces, una vez haciendo toda esta ecuación, metiéndola a la calculadora, nos daría un total de L igual a 12.43 metros. Entonces, quedaría resuelta nuestra duda inicial, que era calcular la longitud del tubo requerida para el proceso de calentamiento.